Segundo punto de este enfoque, estoy dando un enfoque conceptual, ¿no? Pero que tiene implicancias metodológicas, prácticas. Es la significación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos podemos quedar con lo que nos dice la gente, ¿no? Nosotros no podemos pensar que significación significa sentido, ¿no? Simplemente un significado, un sentido. Pero sí sabemos que el sentido se obtiene a lo largo de un texto, ¿no? No es solo que las palabras tienen un sentido, sino que el sentido se va construyendo también contextualmente, y a veces el sentido no es lo que ese texto, ese pequeño párrafo o ese extracto que podemos hacer nos está diciendo, sino que hay mucho más allá, ¿no?, que no está visible, ¿no? El famoso sintagma, bueno. El asunto es esto, digamos, que la significación, así como decíamos, tenemos que contextualizar, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos a la totalidad o a la vida social en una trama de relaciones, y sobre todo variable, ¿no?, histórica y espacialmente, y eso significa que cualquier situación, ¿no?, es parte de un proceso. O sea, nosotros tenemos que pensarlo en términos de proceso, ¿no? Incluso un acontecimiento tenemos que reconstituirlo en términos de proceso, ¿no? No podemos aislarlo. Me parece que no había dicho esta parte, ¿no?, en la contextualización. En la significación es igual, ¿no? Digo esto en términos metodológicos. No sé si habrán leído alguna vez trabajos antropológicos que empiezan con entrevistas, entonces ponen una parte de entrevista y la interpretan. Si no se reconstituye, ¿cuál es el contexto de entrevista? Si no se piensa y se sitúa al entrevistado, vamos, entre comillas, dentro de un proceso de vida, ¿no?, que nosotros tenemos una herramienta que llamamos trayectoria de vida de estos sujetos. Si no se ve cuáles son las relaciones en las que está inmerso, es muy difícil que esa frase puesta en un artículo, en un libro, en lo que fuera, diga algo. Entonces, pero además la significación no está solo en lo que la gente dice, ¿no?, en la gente habla, sino en lo que hace cotidianamente. Es ahí donde se puede ver la significación. Y un elemento más: en ningún problema que vamos a estudiar, ¿no?, podemos nosotros generalizar un sentido. Ni tiene sentido, digamos, generalizar. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que es más rico es tratar de ver la variedad de sentidos y la conflictividad de sentidos, las disputas de sentido, que pueden ser disputas abiertas o no, o pueden ser en prácticas que impliquen resistencia, aunque no formulen, digamos, no buscar el sentido formulado, ¿no? Y esto me parece también que es importante en lo que es una relación, en este caso, que tiene que ver con un problema de salud, ¿no? Cómo se juegan múltiples sentidos y esta contradictoriedad de sentidos, que puede ser de distinta manera. Puede ser que se esté en, digamos, por ejemplo,
en el programa de Antropología y Salud durante un largo periodo de tiempo, y hay otros compañeros que siguen trabajando VIH-Sida. Yo estoy un poquito afuera en este momento. Trabajaban el proceso de atención y las tensiones que se daban, ¿no?, con los distintos profesionales, digamos, que están en el proceso de atención al VIH-Sida. Yo lo que seguí fue la constitución de una red de personas que vivían con VIH. Ahora después voy a explicar dónde yo me sitúo. Y seguí el proceso como digamos, de la incomodidad, del sufrimiento, del malestar, iban generando, ¿no?, iban procesando su malestar, iban apropiando conocimientos médicos, conocimientos técnicos, digamos, iban reelaborando, ¿no?, y se iban constituyendo no solo otro sentido, sino un discurso, propuestas y prácticas, ¿no?, posicionándose de manera tal, digamos, bueno, no hablemos para los psicólogos, ¿no?, la construcción de otro tipo de identidades, ¿no?, o de identificaciones, a nivel subjetivo me refiero, posicionándose de alguna manera, entrando al programa de, ¿cómo se llama?, el global, el de VIH-Sida de afuera, el Fondo Global, presentando proyectos, ¿no?, haciendo todo un proceso de construcción de sí mismos, de construcción de su problema, de significación de este problema, de formalización, de definición de prácticas para recibir fondos, para hacer formación, para hacer prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Digo esto rápidamente. Significación. Entonces, el punto acá es pensar que la significación es algo contradictorio, que es algo en disputa, ¿no?, que no podemos homogeneizar. Bueno, la tercera cuestión. Esto que voy a decir creo que les va a resultar como más obvio, que es la recuperación de los saberes y las prácticas de los conjuntos, de los grupos, de los sujetos, ¿no?, con los que uno va a investigar, digamos, en nuestro caso, ¿no? Uno dice, voy a trabajar, o sea, uno va a hacer un trabajo de campo, va a tratar de crear conocimiento, pero va a tratar de generar una práctica, ¿no es cierto?, en el caso de acompañar a personas que viven con VIH, una práctica política, ¿no? En el caso de, bueno, hay gente del programa que trabaja, bueno, después les voy a contar, pero con los programas de salud intercultural, ¿no?, hacer una práctica política con una nueva vida, una nueva forma de vida. ¿La del antropólogo? No, la de los... No, la de las prácticas. Bueno, a lo que resulte. Uno intenta transformar, pero es en conjunto, o sea, nadie va a ir a decirle, me olvidé traer eso, se los voy a... unos trabajos muy interesantes siguiendo en Chile 2 programas de salud intercultural donde participan, por ejemplo, grupos mapuches y un grupo del norte que no me acuerdo cómo se llama, porque era en Arica, ¿no? O sea, ahora vamos a ver esta cuestión, ¿no? Pero en principio es un intento, hay que ver cómo, porque por ahí no pasa nada. Depende de los procesos de los grupos que uno va a estar. O sea, por ejemplo, yo en el 88, cuando formamos el programa, elijo trabajar
con trabajadores gráficos, o sea, eran trabajadores en relación de dependencia, organizados, sindicalizados, ¿no? Con una trayectoria gremial y política histórica, ¿no? Si voy a... o sea, ¿qué quiero decir esto? Que los grupos con los que uno va a trabajar, o aunque sea que uno decida hacer una historia de vida con un individuo, ¿no? O sea, el asunto es cómo uno lo toma ese individuo, así como un individuo particular, singular, ¿no? Y toma su historia fuera de la nada, ¿no? O lo sitúa y recupera a través del individuo, ¿no es cierto?, una experiencia colectiva X, ¿se entiende? Bueno, entonces digo, generalmente nos encontramos con sujetos que tienen saberes y tienen práctica, que tienen historia, que tienen experiencias, ¿no? Que tienen sus ideas, ¿no? Que tienen sus balances de esa historia y que en muchos casos ya tienen un proceso de politización, para decirlo de alguna manera, que lo voy a explicar, lo voy a desarrollar un poquito después, ¿no? Por ejemplo, las redes de personas viviendo con VIH, se crearon, o sea, no las crearon ni médicos, por más que las pudieron haber impulsado, ni las prédicas de los organismos internacionales, que también los impulsaron. Bueno, eso también tiene un sentido para ver, ¿no? Como ciertos procesos de salud, las enfermedades se politizan, ¿no? Y todos los actores que entran en esa politización. Pero en el caso digamos, en el caso de la antropología, ¿no? Otra cosa es que el antropólogo decía ser militante, entonces además de ser antropólogo es militante, ahí entonces es militante, punto. Pero en el caso de la antropología, bueno, militante quiero decir que esté definido, que tenga cierta posición, ¿no? No es la militancia de la vida, que sea militante de alguna agrupación, por lo menos. Pero ¿qué quiere decir? Que también hay militantes en los grupos con los que está, ¿no? Puede ser. Y en varios casos que tienen que ver con personas viviendo con VIH, había gente que tenía ciertas experiencias políticas previas, ¿no? Entonces, digamos que uno se encuentra en la vida, no con campos rasos, se encuentra con trayectorias, con experiencias, con visiones más estructuradas, menos estructuradas, con formas de actuar, de ser y de actuar, ¿no? En las cuales uno se integra, ¿no? Entonces, este es el sentido, ¿no? Recuperar para poder producir conocimiento o para poder producir prácticas transformadoras, o qué sé yo, el que está en un barrio para poder, cuando uno piensa estoy trabajando, qué sé yo, desde la educación, ¿no? Para que los sistemas educativos no estén operando, produciendo, no sé, gente dócil, diríamos, ¿no? Sino gente crítica o gente que pueda desplegar todas sus potencialidades, yo qué sé, ¿no? Y eso implica estar donde uno esté. Yo creo que esto tiene que ver para la vida, recuperar los saberes y las prácticas, las trayectorias, las experiencias de ese conjunto con el que estamos. Como ustedes saben, la antropología, en la división positivista, ¿no es cierto?, de la construcción de disciplinas del siglo XIX, se queda con los sujetos de la conquista y la colonización. O sea, es una disciplina que lo que es una disciplina del colonialismo, del capitalismo colonialista, ¿cierto? Pues son sujetos que están siendo, ¿no es cierto?, tomados, están siendo desestructurados con sus vidas y tomados en función
bueno, de lo que fuera, que la potencia, la metrópolis definiera si iban a ser para el caucho, bueno, para lo que fuera, en un proceso que ya venía de antes, obviamente, pero me refiero que la disciplina surge en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y surge como el estudio de los otros. Este es el punto. De los otros no europeos, ¿no? Por supuesto que para ser otros, ¿no?, estos otros son los primitivos, los salvajes, ¿no? Entonces, toda la historia de la antropología así ascribiera o resistiera a esta visión, es mostrar, aún la gente más jodida de la antropología, es mostrar que estos primitivos tienen reglas, ¿no?, que la vida de los primitivos, ¿no?, tiene derecho, tiene moral, ¿no?, tienen cosmovisiones. Por supuesto, ahí estaba la tensión de que estos primitivos, el derecho era primitivo, ¿no?, que estas reglas eran muy elementales y que hay que ver si se cumplían, que eran espontáneos, o que sus ideas se basaban en creencias o en supersticiones, ¿no? Entonces, parte del papel de la ciencia en su lucha, ya sabemos, ¿no?, contra en Occidente, en Europa, contra la religión, es tratar de mostrar que hay verdades que responden a ciertas reglas, ciertos órdenes que no tienen que ver, ¿no?, que hay un orden natural, ¿no?, con principios que hay que descubrir, ¿no?, y que este orden natural no solo puede ser el objeto de conocimiento, ¿no?, sino que puede ser objeto de conocimiento en función de control, ¿no?, sino que los hombres con su razón, etcétera, etcétera, están en condiciones de controlar este orden natural en el que vivimos. Bueno, entonces, por supuesto, con las dicotomías del mundo occidental, ¿no?, hechicería, magia, superstición, ciencia, ¿no?, naturaleza, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las dicotomías que por ahí, bueno. Entonces, los relatos antropológicos, ¿no? Bueno, había otra cuestión que es importante. Si se acuerdan de Rousseau, ¿no?, el buen salvaje, o sea, que en realidad siempre, frecuentemente, no saquen el siempre, frecuentemente en la historia occidental aparecen ciertas visiones, ¿no?, y sobre todo en procesos de reestructuración de la vida, ¿no?, que hablan de la comunidad, de la aldea, de otro tiempo donde la gente era igual, ¿no?, y la vida más sencilla y la gente más feliz, ¿no? Y eso, si uno lo va siguiendo históricamente, hay mucho. Bueno, el romanticismo, bueno, en el siglo XIX todo lo que es recopilación de los cuentos, ¿no?, de los cuentos de alemanes, de nórdicos, bueno, y ahora que los mitos sobre los celtas, ahí, ¿no?, esto del buen salvaje, el buen salvaje. Pero aun cuando se pensara en el buen salvaje, los relatos, ¿no?, antropológicos mostraban que había otras formas de vida fuera de la occidental, que había otras formas de familia, otros modos de relación de parejas, otro tipo de relaciones de poder, ¿no?, de otra manera, otras formas de desigualdad, ¿no?, que fueron usadas de distinta manera. Por ejemplo, para los antropólogos
más colonialista era mostrar frente a los antropólogos y a los marxistas que andaban por ahí jorobando con las desigualdades de clases, decirle, bueno, no, acá no hay clases, ¿no? Aquí hay desigualdades de género nada más, o hay desigualdades de edad, ¿no? Hay menores y mayores, hay hombres y mujeres, ¿no? Bueno, esto las desigualdades siempre existieron, o sea, pero las desigualdades, o sea, dominaron a otros siempre. el mito, digamos, es un supuesto, ¿no? De que, claro, hay una cuestión, diferencia es una cosa, desigualdad es otra, ¿no? La diferencia de género, diferencia de edad, qué sé yo, o una diferencia étnica, ¿no? Son diferencias culturales. La desigualdad es cómo esa relación se implica una relación de dominación-subordinación, ¿no? Y por lo tanto, qué sé yo, hay opresión, hay sufrimiento, hay exclusión de una cosa, ¿no? Ese es el punto de la desigualdad. Y en estos casos, ¿no? Como registran la mayor parte de los estudios, aún en pueblos que uno puede decir muy pequeños, ¿no? O sea, nómades, hay desigualdad. Hay desigualdad de edad y de género. Bueno, entonces, estos relatos producían, claro, yo puedo ser muy de derecha y hago mi relato, pero por ahí, o sea, esta cuestión, la obra trasciende al autor. Entonces, hay muchas cuestiones que la gente puede sacar de contexto y utilizar. Entonces, trabajos de gente que era absolutamente funcional al sistema colonial inglés, ¿no? Fueron utilizados, pero eran materialistas, por Marx y Engels, y luego por otros, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y este es este cuarto punto, la desnaturalización, ¿no? El punto es mostrar cómo una forma social, un pensamiento, hasta una institución, bueno, eso es más claro, están construidas históricamente, no son necesarias, ¿no? Son producto, como diría Marx, de la acción humana, son una producción social, uno diría una construcción, una producción, una construcción, no quiero hacer ahora diferencia en eso. Y ninguna en sí es necesaria. Es tautológico los que piensan que, bueno, que en realidad este modo de la familia monogámica era necesaria para tal cosa, ¿no? Hay que entender ese contexto y no justificar, no es para justificar. Entonces, ese punto de la desnaturalizar, ¿no? O sea, desnaturalizar la familia, desnaturalizar la idea de niñez, desnaturalizar la idea de enfermedad. Bueno, aquí terminé un punto. Sigo. Digo, no sé cómo operan ustedes. ¿Cómo están? ¿Están en condiciones de seguir? ¿Sí? No hay una necesidad de decir una regla de otra. Perfectamente. No construimos. Perfectamente. Bueno, entonces, esta segunda parte es como, una reflexión más sobre el campo, ¿no? Más tomo un aporte de Eduardo Menéndez, que supongo lo habrán leído muchos o no, o pocos, no sé. Es un antropólogo argentino, fue el director de la carrera de antropología en Mar del Plata, entre el 68, por ahí, un poco antes de la intervención, al 74, ¿no? Bueno, después se exiló en México,
siempre, digamos, su aporte a la antropología latinoamericana y española ha sido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. No llegó al mercado antropológico anglosajón, ¿no? Pero sí a los antropólogos latinoamericanistas, que hay muchos, hay una corriente muy grande de antropólogos que hacen sus trabajos en América Latina y que tienen sus compromisos políticos fuertes, ¿no? Bueno, y él tiene un libro que para el que le interese una reflexión conceptual fuerte. Este es un libro viejo que se llama Estructura, Poder y Salud. Estructura, Poder y Salud. La no sé qué de Yucatán. En realidad está siguiendo, y es de un libro del 81, si no me equivoco. ¿Alguien dijo sí? No, nadie me corrige. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, puedo... y después tienen muchísimas publicaciones, pero libros, ¿no? Bueno, o sea que esto que yo voy a decir es una reelaboración de Eduardo Menéndez. Y el texto de Eduardo se llama ¿Qué es la medicina tradicional? Donde trata de discutir, viviendo en México, imagínense, México tiene un movimiento indigenista. Dentro de ese movimiento indigenista... Esto está en una revista llamada Alteridades, digo para que... Alteridades, que está en... hay un montón de revistas que están en ese cielo Argentina, ese cielo, bueno, en este caso, ese cielo México. Alteridades, que es la medicina tradicional. Y está discutiendo con una corriente muy fuerte de antropólogos, ¿no? De sociólogos o qué sé yo, de distintas ciencias sociales indigenistas, ¿no? Que oponen la medicina tradicional, hacen una recuperación de la medicina tradicional frente a la medicina en términos de Eduardo, hegemónica. O sea, la medicina predominante, para no ponerle sin definir hegemonía, o sea, predominante, dominante, instituida, institucional, como oficial, ¿no? Alopática, alopática, y todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, digamos, empezamos con una reflexión, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿no? ¿De qué o de salud-enfermedad? Bueno, yo no sé si esto ya se los han dicho o no, pero voy a hacer una mínima referencia. En la década del 70, hubo un movimiento, bueno, los de Alames me van a corregir, no los de Alames, la coordinación o no sé qué, los compañeros, pues yo estoy asociada a Alames, o sea, no puedo decir los de Alames, estar afuera. Un movimiento muy importante, ¿no? y en ese marco, un movimiento de reflexión crítica en la medicina, y en ese marco se crea Alames, ¿no? Bueno, con Juan César García, es una de las que más aporta a nivel, bueno, Juan César García, ella, y hay otros más, Breirman, un montón de gente, ¿no? Eso, supongo que eso habrá sido al principio, eso está todo. Pero la cuestión es, que es lo que me interesa a mí, que este movimiento va a proponer en su crítica a la construcción médica, ¿no es cierto?, a las visiones médicas, a la práctica médica, a
a lo organizacional de los sistemas de salud, una categoría que es la categoría proceso, salud, enfermedad, ¿no? Para pensar la enfermedad en términos de un proceso histórico, social, político, que lleve a ver toda la complejidad, digamos, que está jugada ahí, ¿no? Porque además se recupera aportes importantes de historiadores de la medicina, ¿no? O sea, se recupera que esto que bueno, en los 70 era la medicina, digamos, institucional, ¿no? Era fruto de un proceso de lucha interna, ¿no? Con otras visiones, qué sé yo, Rosen, por ejemplo, bueno, y un movimiento que, bueno, venía desde Virchow, bueno, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que esta categoría realmente permite pensar, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la antropología, es una categoría holística, ¿no? Es una categoría que va a llevarnos, ¿no?, a ver la multiplicidad de problemáticas y de dimensiones que están en juego. Parece algo sencillo, ¿no? Salud, enfermedad, ¿no? Pero es algo muy complejo, ¿no? Que uno podría decir desde las políticas estatales, ¿no?, la organización de los sistemas de salud, la conformación de los públicos, de lo privado, la formación y la producción de conocimiento biomédico, qué sé yo, el papel de la higiene, y la medicina social, siguiendo a Foucault, en los procesos de urbanización y la formación del Estado moderno. Hay miles de cosas maravillosas, digo, desde el punto de vista del conocimiento, del placer del conocimiento y de lo que hay que tener en cuenta si uno está trabajando en esto, o si uno lo sufre como paciente.